compañero de que nos está acompañando aquí en nuestras sesiones, ¿no? No sé, Alan Flores, ¿no? Sí, Alan profe. Flores, ¿estás por ahí, Alan Flores? Sí, profe. Bien, te metes ahí en Google, te metes así, pones sin permiso, y ahí te va a salir rapidísimo, ¿no? Previsiones económicas para 2022 de Michael Roberts. Te metes a Google y le pones sin permiso. Ahí va a aparecer el señor Michael Roberts. ¿Ya lo viste? Sí, profe. Bien, entonces, si no hay mucha molestia, Alan Flores, ya lo viste y lo subes al chat para que nos comencemos a adentrar en esta problemática de lo que es el capitalismo actual, ¿no? ¿Por qué es mi preocupación que lo leamos esto? Porque para que vean lo que pasa, ¿no? O lo que ha estado pasando en estos últimos años, o sea, para allá. Muchas gracias, Alan Flores. Ahí lo tienen ya en el chat, el artículo. Que es un artículo bastante largo, pero que quiero que se comiencen también a ver qué es lo que estamos leyendo, o qué es lo que vamos a leer para hacer nuestros ensayos, ¿no? Aquí también para que vean que este personaje, Michael Roberts, un economista marxista inglés, en inglés sí, y también ahí hay marxistas, se preocupa por eso, ¿no? Ya somos un grupo pues ya más significativo y comenzaremos. Alan Flores, si eres tan gentil, iniciamos contigo el análisis de este artículo de Michael Roberts. Flores. Sí. Previsiones para 2021. Michael Roberts. 22. 2022, ¿verdad? Sí. Ahorita lo corrijo. Sí, previsiones económicas 2022 es el de este año. Ahora sí te escuchamos, ¿ya lo encontraste? Yo lo pude abrir, ¿no? Lo tengo aquí en mi celular donde sí abro la página. No se generó bien, ¿no? No, nada más uno. Bueno, a ver. ¿Alan? Sí, profe, ya lo mandé. No, pero Sí, previsiones económicas para 2022, Michael Roberts. Al comienzo de cada año intento prever lo que sucederá en la economía mundial durante el próximo año. A menudo se ridiculiza el sentido de hacer cualquier pronóstico. Después de todo, seguramente hay demasiados factores que considerar en cualquier pronóstico económico como para acercarse siquiera a lo que eventualmente suceda. Además, las previsiones económicas dominantes han fracasado notablemente. En particular, nunca pronosticaron una caída en la producción y la inversión, ni siquiera con un año de anticipación. En mi opinión, eso muestra un compromiso ideológico con la defensa del modo de producción capitalista. Si bien es una característica confirmada del capitalismo que hay caídas regulares y recurrentes en la producción, la inversión y el empleo, esas caídas nunca son pronosticadas por las agencias oficiales o dominantes hasta que han ocurrido. Bien, ¿qué sería tu análisis de esta parte, Alan? Pues nada, ¿no? Que, ante estas crisis nadie, bueno, no, pocas veces se detectan, ¿no? Cuando se acercan. Bueno, pocas veces se detectan, pero pocas veces son previstas por algo muy importante.
que bien lo señala Roberts, y que a lo mejor como, es que es importante, quizás yo los apresuro con esto un poco, pero es importante leerlo y ir cada vez que estamos leyendo reflexionando, ¿no? Y primero al inicio señala que ridiculizan lo de las previsiones, ¿no? Pues no son tan importantes, no son tan serias. Pero algo muy importante es que señala que regularmente las previsiones que hacen los grupos, los pensadores del grupo dominante, o sea, del capitalismo, pues nunca han llegado, nunca han sido ciertas. Y eso es algo muy notable. ¿Por qué lo dice? Es en particular que hay un compromiso muy fuerte, por ejemplo, en el Fondo Monetario y el Banco Mundial, en no hacer esas previsiones, ¿no? Pues con toda la intención de defender el modo de producción capitalista, ¿no? Y esto es interesante porque Robert se va, por ejemplo, a cuestión de la producción y la inversión, y que son importantes porque es parte del capitalismo, la esencia exactamente, ¿no? Del capitalismo en algún sentido, ¿no? De la ganancia actual, de la recuperación de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque no ven en profundidad las crisis del capitalismo, y eso es importante que se vea. O sea, Roberts tiene un libro muy interesante que se lo recomiendo, que se llama La Gran Crisis del 2018. La Gran Crisis del 2018, pero no está señalando la crisis del 18, sino la crisis del 2008. ¿Sí? El libro es del 2018, pero se refiere a la crisis del 2008. Que Michael Roberts le dice que para él es más grande la crisis de ese 2008 que la de 1929, que se clarifica con la Gran Depresión y la Gran Crisis. Dice Roberts en su libro muy atinadamente que para él esa crisis del 29 sí fuerte, muy fuerte, pero que es de mayores dimensiones la del 2018, sobre todo porque recuerden que la de 1929 las economías no estaban tan ligadas, sí estaban en un momento, pero no como el 2008, ya casi 100 años después, porque ya ahí estaba la globalización y todas esas cuestiones. Esa crisis del 2018, pues hay nanita. Entonces, es importante tenerlo en algún sentido, esta previsión, por eso dice al principio, previsión, hay que prever, ¿sí? Hay que prever, hay que ver esto con todos los sentidos, es una previsión. Gracias, Alan. Vámonos con otro compañero. Garzón. 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 Aguilar, no, pero Becerra Fernando. Sí, profe. Eso no significa que hacer un pronóstico sea una pérdida de tiempo. En mi opinión, en el análisis científico, la teoría debe tener poder predictivo, y eso se aplica también a la economía, si se quiere considerar una ciencia y no solo una apología del capitalismo. Para que la teoría de la crisis de Marx sea validada, debe tener cierto poder de predicción, es decir, que las caídas en la producción capitalista ocurrirán a intervalos regulares recurrentes, principalmente debido a cambios en la tasa de ganancia del capital y los movimientos resultantes en la masa de ganancias en una economía capitalista. ¿Qué opinas? Pues no te preocupes, si no quieres hacerlo, no hay problema. Sí, la verdad. A lo mejor yo se lo surjo, ¿no? Pero es importante para... Perdón, porque él va a mencionar dos cosas. Primero señala que dice eso del análisis científico. Y eso es interesantísimo verlo. La economía, de tiempo acá, si se quiere considerar una ciencia, debe de tener la suficiente capacidad de hacer esas previsiones. Estamos previendo nada más, ¿no? Que dice él muy atinadamente, los apologistas del capital, pues no, todo está bien, y mangos, ¿no es cierto? Miren, en el 2019, Roberts estuvo escribiendo a lo largo, lo pueden buscar, sus artículos en este mismo portal, que el comercio mundial en el 2020, dijo el comercio mundial, no dijo el comercio de una parte de una región, que el comercio mundial iba a tener problemas muy fuertes,
Porque el 2019 la mayor parte de las economías del G7, que ya saben quiénes son, habían tenido problemas, pero muy fuertes. ¿Sí? Fíjense, no estamos hablando de 1980, no estamos hablando de 2019. Entonces, Marco Rubio dice, en 2020 vamos a tener problemas. Y luego nos toca la condenada epidemia que todavía está, pues esto se profundizó. Claro, aquí a lo mejor nos va a decir que la crisis pandémica la provocó el capitalismo. No, a lo mejor no. Pero pues fueron otras circunstancias que influyeron en estas cuestiones. Entonces todas las economías se vinieron abajo en el 2020. Pues es obvio. Se tuvo que dar una solución de crisis al problema sanitario que rebasó no nada más a un gobierno, rebasó a todos los gobiernos. Vean lo que pasó con Estados Unidos con Trump, lo que pasó en Inglaterra, en Italia, en España. Acuérdense, no estoy hablándoles de algo que no lo hayan visto ustedes en la televisión, salen las televisiones. La gente en los hospitales haciendo colas, atendiéndose fuera de los hospitales, camas y todo. En Europa, cosa que nunca se había visto. Esta epidemia lo rebasó totalmente. Claro, esto es otra cosa. Pero los ideólogos del capitalismo no habían visto que ya las cosas venían, como bien lo planteó, esta crisis del 2008 iba a seguir siendo constante en algún sentido. Y como bien lo señalan Roberts al final, sobre todo debido a los cambios en la tasa de ganancia. ¿Sí? Y eso es muy importante. Y lo otro que señala la masa de ganancias, que también es un problema muy fuerte. Estamos hablando de los grandes capitales, compañeros. El gran capital, no del capitalismo en un sentido, de los grandes. Y además, como un ejemplo rapidísimo, vean lo que están ganando las empresas farmacéuticas, lo que se conocemos como la Big Pharma. Sus ganancias se fueron a los miles de millones de dólares en muy corto tiempo. Ganaban millones, pero se fueron en miles de millones, aumentaron a mil. De la Big Pharma, pues está Pfizer, AstraZeneca, otro Moderna y todos estos laboratorios gringos, pues sus ganancias están impresionantemente altísimas, ¿no? Los de las plataformas, Facebook y Twitter y todos los demás, también sus ganancias muy fuertes. Que el año pasado se dijo, en algún momento, Arturo Herrera estuvo por ahí todavía, junio, si mal recuerdo, que se tenía que darles, crearles ya impuestos especiales a estas empresas, aunque sea en forma muy corta, porque sus ganancias eran exorbitantes y ya Facebook ya comenzó a pagar, por ejemplo, en nuestro país, impuestos adecuadamente, de acuerdo a su tamaño de ganancia. ¿Queda claro? Entonces, sí es importante verlo. Porque, vean, eso provoca, si analiza uno más profundo, pues acentúa la diferencia, las cuestiones en la desigualdad económica. Desigualdad económica que no solamente es de personas, sino también de países. ¿No? Estados Unidos y sus grandes empresas capitalistas, sí, pero no dije de todos los habitantes de Estados Unidos, porque los gringos saben bien, y Biden lo viste, y Trump lo ve un poco, que la gente pobre en Estados Unidos también es una realidad. No crean que nada más aquí hay pobres. La cifra de pobres en el año pasado llegó, según algunos, que no les gusta hablar a los gringos, que casi a 100 millones. Si es un país de más de 300 millones de habitantes, vean que es una cantidad significativa. Analicen las cuestiones de políticas económicas. Biden lanzó un llamado ahí para mandar dinero a esta gente que estaba totalmente en problemas. No tenían dinero ni para pagar la renta en Estados Unidos y los iban a sacar de sus casas con Trump. Y Trump lanzó la cuestión de que bueno, vamos a apoyarlos. Y les pidió a los que eran a los que les debían que fueran un poco más accesibles, porque pues esta situación estaba muy fuerte. Esta situación de la pandemia. ¿Sí? A lo mejor esto va a seguir siendo un motivo de análisis. ¿Qué tan profundo nos pegó la cuestión de esta situación? Y Michael Roberts tiene un artículo muy interesante sobre la tasa y la masa de ganancia. Ahí mismo está, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo largo de los años, Harvey, ¿no? y él
Han discutido la ley del valor de Marx y la ley de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia de Marx, ¿no? Harvey sí se señala que siempre se ha mostrado escéptico sobre la relevancia de la relatividad de Marx, sobre todo para explicar las crisis regulares y recurrentes de producción e inversión de capitalismo. Él prefiere en algún momento, dice Roberts, explicaciones alternativas. Ha debatido en el pasado Roberts con él sobre esta defensa de la relevancia y que hay una conexión causal última entre las crisis del capitalismo y la ley de Marx, ¿sí? Entonces, sí es interesante que sus debates, por ejemplo, con otro gran analista que es David Harvey, ¿no? Ver esta problemática. David Harvey no es economista, es geógrafo. Pero es un geógrafo con una formación geopolítica y geoeconómica impresionante. Si se acuerdan, quizás lo leyeron ahí en el primer semestre con Historia del Neoliberalismo, breve Historia del Neoliberalismo, de David Harvey, que es una joya prácticamente. ¿Se acuerdan? Muchas gracias, compañero. Vámonos con otra persona. Herrera de Janeira. Profe, Síguele. pero como he argumentado en notas anteriores, las predicciones y las A ver, predicciones espérame. Súbele un poquito a tu voz, ¿no? Súbele un poquito, porque apenas si te escucho. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Okay. Pero como he argumentado en notas anteriores, las predicciones y las previsiones son cosas diferentes. A partir de sus modelos, los científicos del clima predicen un aumento peligroso de las temperaturas globales y los virólogos también han estado prediciendo un aumento de patógenos mortales que llegan a los humanos en una serie de pandemias, pero prever cuándo exactamente estas predicciones se harán realidad es mucho más difícil. Por otro lado, los climatólogos aún no pueden prever cuál será el clima en un país durante todo un año, pero sus modelos ahora son bastante precisos para predecir el clima de los próximos 3 días. Por tanto, las previsiones de producción, inversión, precios y empleo como un año de antelación no son imposibles. ¿Tienes algún comentario de Janeira? No, profe. Bien, pues ahí nada más para ver esto de la diferencia entre previsión y predicción, que son importantes, ¿no? La predicción, por ejemplo, es la del clima, ¿no? Sí, es difícil hacerlo para un año, si aún para 3 días, con una ciencia que es la cuestión del clima, ¿no? Que hoy está también en discusión, que lo leímos la semana pasada. Y los virólogos, o sea, los que ven los virus, los que estudian los virus, ¿no? Son importantes también, que hoy han tomado mucha relevancia con esto del COVID, pues también han estado diciendo que estas epidemias van a aumentar prácticamente por todo el problema que nosotros tenemos, ¿no? De que la humanidad o los capitalistas han desbordado los nichos ecológicos, ¿sí? Nichos ecológicos, o sea, voy a poner mi empresa, mi fábrica, lo que sea, en los bosques, en los ríos, y eso pues rompe los nichos ecológicos. Al capitalista no le interesa más que la ganancia, la ganancia, la ganancia. Oye, pero rompes, no me importa, yo lo que quiero es ganancia. Sí, sí, está bien, pero ojo, rompes unos nichos psicológicos muy sensibles. Esto que pasó, si realmente fueron los murciélagos o no, ahí está un antecedente fuerte, ¿no? Porque estamos en contacto con otras especies que tienen enfermedades, compañeros, que tienen enfermedades muy fuertes. Los animales no tienen un hospital de animales, no va don Murciélago y doña Murciélago a llevar a su bebé a un hospital de pediatría perdón por la exageración, ¿no? Ellos están ahí con sus enfermedades. Miren, la famosa tifo, no tifoidea, era provocada por las pulgas de las ratas. En los siglos pasados ese tifo era increíblemente fuerte, se moría mucha gente y nunca supieron que las ratas tenían estos animales porque la ciencia médica pues ni conocía los microscopios, con eso les digo todo, ¿no?
Entonces, volviendo al final de esto, dice, pero sí es importante una previsión, más o menos una previsión. ¿Sí? Y ahí va adelante lo que va a venir. Muchas gracias de Janeira. Vámonos ahora con otro compañero y nos vamos con Castillo José. Castillo José. Sí, profesor, buenos días. Buenas tardes. Tardes. ¿Ya empiezo a leer? Sí. Claro. De todos modos, intentémoslo y hagamos algunas previsiones para 2022. La previsión del año pasado fue relativamente fácil. Estaba claro que todas las principales economías iban a recuperarse de la recesión de 2020. Escribí, el PIB real crecerá, las tasas de desempleo comenzarán a disminuir y el gasto de los consumidores se recuperará. Con el desarrollo de las vacunas, las, entre comillas, economías del G7 deberían recuperarse significativamente a mediados de año, pero agregué que, se abren comillas, no será una recuperación en forma de V, con un retorno a los niveles anteriores de producción, empleo e inversión nacionales. Como acabo de argumentar, para fines de 2021, la mayoría de las principales economías, excepto China, todavía tendrán niveles de producción, etc., por debajo de los principios de 2020. Estas previsiones se han confirmado. ¿Qué opinas? En esta parte opino que tiene sentido lo que menciona aquí el autor. No sé qué decía al respecto, sinceramente, profesor. Bien, no te preocupes. Con este apartado. No te preocupes. Vuelvo a repetirles, estas que están entre comillas, es sus citas de lo que aparece en el artículo del 2021, que lo pueden checar. Por eso dice, chéquenlo, véanlo. Y es cierto, eso lo escribió Roberts en el 21, ¿no? Y él con toda cuestión, eso se va a recuperar, ¿no? Y es cierto, el se recuperó, por ejemplo, ¿no? Este es el caso mexicano. Todo lo que habíamos perdido en el 20, pues López Obrador dijo, ya se recuperó, si no al 100, creo que al 80 o 90%, pues eso es significativo. Eso también fue para las economías capitalistas. No se les olvide quién es el G7. Dentro de unas semanas, ya no importa, sino es que para la próxima se reúnen en Davos, Suiza, el G7. Y se los digo, se los recuerdo. De América es Estados Unidos y Canadá. De Europa, en esos órdenes, por favor, no se les olvide. De Europa es Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. ¿Por qué insisto en el orden? Porque es como están situadas dentro del ranking, si me permiten la expresión, de lo que son los países más poderosos capitalistas. Y es el G7, el grupo más fuerte que ellos crearon. Hace tiempo también se creó el G8 y metieron a Rusia, pero ahora ya ni lo meten, lo mandaron al diablo. Y por parte de Asia está Japón, y ese es el G7. Por ejemplo, en el 2019 o 2018, Robert decía, bueno, estos países capitalistas, estas economías que presumen ser desarrolladas, no son tan desarrolladas ni tan capitalistas, son capitalistas, pero ellos presumen que son desarrolladas, pero no es cierto, ya están teniendo problemas muy fuertes. El PIB en el 2019 en varios países, en varios de estos G7, por ejemplo, Alemania, Francia misma, e Italia, el PIB se les fue a cero casi, compañeros. Ahí lo pueden checar. Se le fue casi a cero. Entonces, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué todavía fue 7? Países muy desarrollados, poderosos económicamente. Y como bien lo señala ahí, China estaba en otra cosa. China seguía creciendo. China en el 2020 creo que creció al 3 o 4. Fíjense, 3 o 4 creció. Nuestro país tuvimos menos 8.5 o algo así, casi 9. Entonces, tenemos problemas muy serios como economías, ¿sí? Gracias, compañero Castillo. Vamos con otro rápido, ¿no? Y vamos con Juárez Gerardo. Sí, profesor. Vámonos contigo, Juárez. Bueno, había dos razones principales por las que esperaba que la recuperación económica no restableciera la producción mundial a los niveles de 2019 para fines del 2021. En primer lugar, había habido una cicatrización significativa del año
del daño producido en las principales economías por la pandemia de COVID en el empleo, la inversión y la productividad de trabajo que nunca podrá recuperarse. Esto se manifestó en un enorme aumento de la deuda, tanto del sector público como del privado, que pesa sobre las principales economías, como el daño permanente del COVID prolongado, entre comillas, en millones de personas. Una cuestión, esas no son comillas, ¿sí, compañeros? Es un tilde nada más. Ah, ok. No te preocupes, no, se lo estoy haciendo mención, ¿no? No te estoy juzgando, estás mal, no, nada más te estoy... ¿Sí? Es un tilde que puede significar una cosa, que son cursivas, ¿no? Les recuerdo, que no nos hemos visto antes, o no nos han oído, que esto de las cursivas es muy importante para no usar tantas comillas y tantas comillas, ¿no? Es hacerlo un poco significativo, como antes se hacía poner comillas para todo o ponerlo en negritas. Entonces hoy de forma de redacción se ha puesto ese tilde, ¿no? ¿Tienes algún comentario, compañero Juárez? Pues quizás que, o sea, tiene mucha razón la persona que escribió esto, porque si bien incluso las grandes economías han recuperado bastante, lo han hecho a través de deuda, y esa deuda, como dice la lectura, tal vez nunca permitirá que se recupere como había sido en el pasado. Y pues sí, es muy interesante analizar eso, porque se habla de recuperación, pero qué tan verdadera es esa recuperación, ¿no? Claro, y sobre todo, como tú bien lo señalas, apuntalar una deuda. Piensen o analicen, no pienso, analicen, mejor dicho, que por ejemplo el gobierno de López Obrador se le insistió mucho en que pidiera, ahí lo pueden checar, que los ricos del país le dijeron, endeudate, y él dijo, no quiero pedir préstamo. Si ya tenemos una superdeuda, no se les olvide, por favor, que el gobierno de él, entre 2018 y sobre todo 2019, que es el que toma el poder, porque siempre era 2018, pero es diciembre, compañeros, ya es el final del año. Entre Pérez y Jiménez ya se acaba el año prácticamente. Pues realmente se debe contar 2019. Entonces 2019 comienza más realmente, pero les heredaron, el gobierno de Peña Nieto le heredó una deuda externa de casi 500,000 millones de dólares. Ojo, casi 500,000 millones de dólares. Más vean eso, que no es una pequeña deuda, y esa es la deuda externa, falta la deuda interna, como ejemplo el Fobaproa, que también es otra cosa que pesa en las finanzas públicas mexicanas. Y con esos hoyos financieros, por favor, pues no se puede iniciar cualquier cosa, de veras hay que analizarlo, ¿eh? Porque este señor lo han atacado y así, pero el barco venía ya como el Titanic, ya estaba a punto de hundirse. Entonces levantar una economía así, pues no crean que es tan fácil, ¿no? Entonces es obvio que el empleo más o menos, pero la productividad y bien, o sea, la inversión, él dice, nunca podrá recuperarse. Es cierto, compañero, ¿no? Y esto, como dice, pues es un aumento de la deuda. También se le ha criticado al gobierno actual esto de la deuda, pues, el que ha tenido más deuda es el sector privado que el sector público, ¿no? ¿Sí? Y que esta cicatrización, ¿no? Bueno, se trata de hacer, ya está la gráfica, ustedes la pueden checar, ya está, ponen la fuente, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos los problemas que está conllevando todo a nivel mundial, compañeros. El sistema capitalista, que es mundial, con todo y que China también está entrando ahí ya desde hace tiempo, pues también fue afectada, en menor o mayormente. Continúa, por favor, compañero. Sí, profesor. Esta, entre tildes, cicatrización, también se manifestó en una caída de la rentabilidad promedio del capital en las principales economías en 2020 a un nuevo mínimo, cuya recuperación en 2021 no fue suficiente para restaurar la rentabilidad incluso al nivel de 2019. ¿Continúa? No, a este remate, muchas gracias. Eres Garzón, ¿verdad? No, Juárez Pérez. Perdón, discúlpame, Juárez, te confundí. Perdón, Juárez. Entonces ahí vimos lo que tú estabas mencionando también atinadamente, ¿no? Esto afectaba a las principales economías. Y venimos arrastrando esto, compañero, y entonces estamos iniciando el 2022, estamos 12 días, y pues no se pinta nada halagador para las cuestiones. Vean, la epidemia sigue. Ya no sin divulgar esto de que el refuerzo y todo, así está. Más
el momento de analizar esto. Pero pues, aquí están metidos a las empresas farmacéuticas, la Big Pharma, Pfizer, Astra, Moderna y todos ellos, que pues, de la noche a la mañana, imagínense, les vino así como caída del cielo esta epidemia. Ganaban millones y ahora ganan miles de millones. Entonces, oye, y si los virólogos están diciendo que va a haber epidemias, pues vayan analizando. El capitalismo es vender todo. Lo mismo armas que tráfico de trata de personas, que drogas, todo eso es capitalismo, compañeros. Ahí está metido. Queda claro. Márquez, Omar, ¿estás por ahí? Sí estoy. Sí, síguele. La mayoría de las previsiones para este año, No. 2000, sí, Fíjate, no. vamos ahí, espérame. ¿No? ¿Dónde? Esta cicatrización, hay una gráfica ahí, sin embargo... Yo pensé que había leído ya eso, mi compañero. No. Ok, perdón. No te preocupes. Sin embargo, como se esperaba, el crecimiento del PIB real mundial en 2021 fue probablemente de alrededor del 5%, después de caer un 3.5%, sin precedentes en la recesión de 2020. Según el FMI, en las economías capitalistas avanzadas, el PIB real por persona cayó un 4,9% en 2020, pero aumentó un 5,0% en 2021. Eso significa que el PIB real por persona en estas economías todavía está ligeramente por debajo del nivel alcanzado a fines de 2019, así que 2 años de cicatrices. ¿Qué opinas? Si quieres comentar algo, Márquez. No tengo algo importante que decir. Bueno, nada más bien ahí lo del PIB por persona. Si estaban cayendo también los PIBs nacionales, pues también las personas, por consecuencia lógica, ¿no? Entonces, si en el 2020 fue malo, pues en el 2021 fue peor. Ahí lo están viendo la cita, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en las economías capitales. Y si nos vamos al empleo, o sea, el empleo, por ejemplo, de Estados Unidos, que más o menos yo lo he seguido, pues el salario de las clases trabajadoras en Estados Unidos pues, se les fue, pero a un hoyo, compañeros, a un hoyo. En el 2020 y en el 2021 incrementó y el empleo, pues no hubo las grandes cuestiones de creación de empleos, compañeros. Sí. Y aquí están hablando de las economías grandes, de los países capitalistas del G7, ¿no? ¿Va? Por ahí va el sentido, para que más o menos le vayan agarrando la onda. Montes Alejandro, ¿andas por ahí? Montes. La mayoría de las previsiones para este año, 2022, son más o menos iguales a las de 2021. Se espera que la economía mundial crezca alrededor de 3.5 a 4% en términos reales. Una desaceleración significativa en comparación con 2021, 25% menos que la tasa. Además, se pronostica que las economías capitalistas avanzadas ECA crecerá menos del 4% en 2022 y menos del 2,5% en 2023. ¿Tienes algún comentario, Montes? No, o sea, sí está clarísimo los datos que nos están dando. Están claros y nos están indicando que realmente las economías capitalistas pues, no van a crecer gran cosa. No se les olvide, el crecimiento se mide del 1 al 10. Pues ya, el que realmente se habla de crecimiento es a partir del 5, 6, 7. Les pongo un ejemplo. China, a principios de este siglo, 2003, llegó a crecer hasta tasas de entre el 11 y el 12. Pues oigan eso. Ahí lo pueden checar. 11 o 12, pues es enorme. Bajó a 10. Y ese crecimiento ni siquiera Estados Unidos lo había tenido. Y hoy China 2019, 2020, bueno, 2019, 2018 tuvo crecimientos del 6, del 7. Y en Estados Unidos crecimiento del 2, 2.5, 2.5. Y eso fue tomado hábilmente por la gente del gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, para decir, no estamos creciendo al 2, estamos igual que los países desarrollados. Por favor,
¿Qué se refieren con un crecimiento del 2%? Pues nada, compañeros. Nada, de veras que es nada. ¿Sí? Entonces, hay que verlo en toda su magnitud, compañeros. ¿Sí? Hay que hablar de crecimiento. No hablar de estas cuestiones. Si en el 2022 va a crecer al 4, pues vean la caída para el año siguiente. ¿O no cae? Si hoy van a crecer probablemente al 4, vámonos para el 23 a 2.5. Y esto es importante por eso es una previsión, para ver qué va a pasar. Para ver qué va a pasar a nivel del comercio mundial, de las inversiones a nivel mundial, etcétera, etcétera. O sea, no se hace nada más porque se quieran hacer y que esto nos va a llevar a otros niveles, ¿no? El problema es, como bien lo señala Roberts en el inicio, los centros ideológicos dominantes del capitalismo pues no lo señalan, ni siquiera los toman en cuenta. Bien, Muñoz Carlos, ¿andas por ahí? Muñoz. Sí, profesor. Vámonos contigo, Muñoz. Sí. La misma historia para las llamadas economías emergentes del sur global, incluidas China e India. China fue la única economía importante que evitó una recesión en el año del COVID, 2020. Pero el crecimiento de la producción de China en 2021 fue mucho más débil que después del final de la gran recesión del 2009. Conference Board subestima... Sí, perdón. No, sí. Subestima gravemente las tasas de crecimiento de China. Pero incluso por lo tanto, en 2022 es poco probable que el PIB real de China suba mucho más del 5%. ¿Digo? No, miren, es que creo que aquí me confundí yo, ¿no? Pero previsión del crecimiento del PIB real, ahí lo están viendo, ¿no? Ahí tiene 2020, 2021, 2022, y ahí ven Estados Unidos en 3.4, 5, pero en el 2020 vuelve a bajar. Europa, como Comunidad Económica Europea, vean, Japón igual. China, vean más o menos. La India es el que más o menos se defiende, ¿no? América Latina como conjunto, ¿no? Podemos decir como América. Y la economía economistas emergentes, ¿no? Entonces, hay que analizar con mucho cuidado esto, compañeros, con mucho cuidado para ver qué está pasando a nivel del capitalismo mundial. Sí, bueno, no sé si quieres hacer algún comentario, Muñoz, ¿tú, sobre esto? No, profesor, creo que en la tabla se explica perfectamente. Bien, entonces, bien más adelante señala que el Conference Board subestima las tasas, y eso es importante, ¿no? ¿Sí? Porque aún viendo lo de China, dice, es poco probable que para este año suba más China del 5%, pero analicemos, ya quisiéramos tener siquiera como país el 5%. Cuando, les pongo la situación, cuando Donald Trump señalaba que el país estaba creciendo a 2.5, los peñas se van a decir, pues estamos casi igual que Estados Unidos. Pero Bolivia, por ejemplo, en América del Sur estaba creciendo a tasas del 5, compañero, y ya tenía un crecimiento del 5 de más de como 5 años atrás, y estaba creciendo al 5, al 5, al 5. Porque ya el 5 es un crecimiento que es importante tomarlo en cuenta, y que si seguimos con esa cuestión de que el crecimiento bajo el discurso liberal es entre 2 y 3, pues ahí nos podemos quedar, ¿no? ¿Sí? Porque los capitalistas, por eso es importante lo que está diciendo al principio, ¿no? El discurso dominante es el que maneja estas cuestiones. Pero hay que ir más allá de este discurso dominante, que por eso el análisis marxista debe ser muy riguroso, muy científico, ¿no? Para ver y que no nos quedemos con los dulces que nos dan las versiones capitalistas, ¿no?
¿Sí? Bien, Luis Portillo, ¿andas por ahí? Luis. Rodríguez Mario. Rodríguez Dígame, Mario. profesor. Continuamos contigo ahí donde dice lo que sugiere. Claro, déjeme ver. Lo que sugiere, estoy buscando. Lo que sugieren esos pronósticos. Lo que sugieren esos pronósticos es que la fiebre del azúcar, del gasto de los consumidores reprimido, engendra por los subsidios en efecto del COVID, provenientes del gasto fiscal de los gobiernos y las enormes inyecciones de dinero crediticio por parte de los bancos centrales, está disminuyendo y seguirá disminuyendo este año. De hecho, como sabemos, los bancos centrales ahora planean reducir su creación de crédito e incluso aumentar las tasas de interés oficiales sobre los préstamos. El Banco de Inglaterra ya ha comenzado a subir su tasa política y la Federación de Estados Unidos planea 3 aumentos en la última parte de 2022. ¿Algún comentario que tengas sobre esto? Pues que a fin de cuentas supongo que era de esperarse, ¿no? Como que el gobierno, bueno, los bancos centrales necesitan un tipo de resguardo ante la situación y pues considerando que ya está una nueva variante y que pues está volviendo a haber un rebrote como tal y es considerable, pues es obvio que las personas, o al menos muchas personas, van a terminar recurriendo a algún tipo de crédito. Entonces, de esa forma, los bancos centrales pueden recuperar o generar una ganancia. Bien, y los bancos centrales y la banca privada también pues se son beneficiarios en algún sentido de estos aumentos de interés. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Y hay una cosa, hay un artículo que salió ayer de Carlos Fernández Vega de las ganancias que han obtenido, por ejemplo, la banca mexicana, bueno, la disque banca mexicana. Y rapidísimo le voy a pedir a Alejandro Montes, ¿andas por ahí? Sí, profe. Si eres tan gentil, buscas en la jornada de ayer, ¿sí? De ayer buscas el artículo de Carlos Fernández Vega que se llama México S.A. El de ayer, no el de hoy, porque escribe todos los días. Sí. Ayer. De Carlos Fernández Vega. México S.A. La jornada de ayer. Para que veamos un poquito esto. ¿Por qué los bancos centrales? No se les olvide que hoy estamos cambiando, a partir del 1 de enero, estamos cambiando de director de Banco Central, ya no es un hombre, sino una mujer, más cercano a las ideales de la 4T, que es cercano a los intereses de los burgueses y de la plutocracia mexicana, ¿no? Que siempre es importante tenerlo, ¿explico? Porque el Banco Central en algún momento se ha olvidado de algunas de sus funciones, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Económica, por ejemplo, se ha olvidado un poco de eso y se ha enfocado más a las cuestiones de las tasas de interés y a decir que la inflación es alta. Sí, está bien, pero hay otras funciones que tiene el Banco Central que no nada más son esas, compañeros. ¿Ya lo encontraste, compañero Vega? Digo, perdón, compañero Montes. El artículo Estoy buscando, es que no sé si sea la página o mi internet, pero estoy tardando en encontrarlo. No te preocupes. Está tardando un poco en... Sí, no, rapidísimo lo vamos a ver si lo encuentras, mientras vamos a decirle a otra persona que sigamos la lectura, ¿no? Saucedo Carlos, ¿andas por ahí? Saucedo. Sí, profe. Seguimos contigo la lectura, mientras se encuentra Montes esto del Carlos Fernández. Igual, ya encontré la otra lectura, si gusta pego el link. Súbelo al chat, ¿ya? Aunque ya lo subieron, creo, alguien lo subió, pero a mí... Sí, ya lo habían subido. Ajá. Bueno, ya lo mandé otra vez. Sí. Dice, y todos los pronósticos para este año se basan en la opinión de que la nueva variante Omicron de COVID será de corta duración
y solo levemente dañina para la salud humana. Gracias a las vacunas y a los nuevos tratamientos médicos, eso puede ser demasiado optimista e incluso si Omicron no perturba las economías este año, no hay certeza de que no surja otra variante más devastadora. ¿Continúa, profesor? No, ¿qué opinas de eso? Pues considero que, bueno, en realidad creo que la lectura ha estado demasiado clara, sin embargo pienso que sí ha resaltado como constantemente esa cuestión de que, pues, una cosa que va a marcar o una situación que va a marcar como el camino de las economías o lo que les espere para este año los distintos países es cómo vayan controlando la pandemia dentro de los distintos países, ¿no? Y de qué forma pues siga afectando. Bien, muy bien, gracias. Y que pues, puede ser muy fuerte, piénsenlo, remeras. Miren, un rapidísimo ejemplo. La cantidad de hospitales que dejó sin construir Peña Nieto, más de 300. Hay que rehabilitarlo. Y habilitar un hospital, compañeros, no crean que es cosa sencilla, ¿eh? Porque luego dicen, pues es fácil. No. Pero bueno, nuestros hospitales mexicanos no tienen, los grandotes no tienen cabida más allá de 100 o 150 camas. Porque tienen que atender lo que llaman el tercer nivel, entonces, y eso aumentenle toda la infraestructura o los habituallamientos, como señalan, que es impresionante, desde gasas, jabón para lavar las sábanas, todo eso es importante, no crean que nomás ahí está el hospital y ya, ¿no? Si todo fuera eso, pues sería sencillo. Luego, el personal, el gobierno mexicano tuvo que contratar 85,000 médicos, doctores, enfermeras y todo para atender este problema, que ahora ya lo están dando basificación. Y eso representa un gasto, compañero, porque hay que darles prestaciones. No lo voy a contratar así porque sí. Queda claro. Y dije 85,000. A inicios del año, los compañeros de antropología, historia y todo comenzaron a pegar de brincos y que nosotros no nos van a contratar, no sé qué, y antropología es importante, pues sí. Estamos hablando de más de 1,000. Entre arqueólogos, ojo, arqueólogos, paleontólogos, los poquitos que hay que contratar, son 1,000. Y eso conlleva también dinero, compañero. Lo habían descuidado totalmente. Y así hay muchas áreas que se fueron descuidando. Bien, ahí está el artículo que nos hizo el favor de subir. Vamos a decirle al compañero Hugo Torres. Hugo Torres, ¿estás por ahí, Hugo? Hugo. Sí, profesor. Ahí está, ¿ya estás en el artículo de Carlos Fernández? Sí. Bueno, dice México, ser empresarios, entre comillas, no se pueden quejar banca utilidades de cuento de hadas. Como ya casi es la hora, vamos rapidísimo, nos vamos a saltar los cuentas 1, 2, 3 párrafos primero y nos vámonos a las utilidades de los bancos. ¿Ya lo viste? Cuentas 1, 2, 3 y dice, pues bien, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre paréntesis CNBV. Sí, ya. Lee, por favor. Pues bien, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solo en 2021 acumularon utilidades netas por 162,000 millones, entre 444 millones por día, incluidos sábados, domingos y días festivos, hasta noviembre pasado, monto equivalente al que los bancos que operan en el país obtuvieron en toda la primera década del siglo XXI, con Fox y Borolas en Los Pinos. Punto. De ese tamaño, lo que antes ganaban en un año, ahora lo hacen en un mes o menos. Como referencia, en 2021 se embolsaron 12,365 millones. En el detalle, 6 bancos concentraron 81% de las utilidades netas, poco más de 131,000 millones para ellos. La transnacional española BBVA, 53,618 millones de pesos, equivalentes a 33% del total. Banorte, 23,787 millones. La transnacional estadounidense Citibanamex, 18,113 millones. Otra transnacional española Santander,
72 millones. Inbursa, 11.356 millones, de Carlos Slim. Y la transnacional canadiense Scotiabank, 8.369 millones. ¿Algún comentario? Pues es mucho el dinero que se acumula, ¿no? Que dice en utilidades netas, pues es mucho lo que se están llevando, ¿no? En estos, y creo que préstamos, me parece. Es todo porque es el crédito al consumo, que son tarjetas de crédito, que es lo más redituable, los préstamos que se hacen, y otras cuestiones, porque te prestan para casa, para autos y todas esas cuestiones. Recuerden que Citibank se está vendiendo ya prácticamente, ¿no? Y dice, pues no me interesa ya tanto esta cuestión, que son muy fuertes, pues 18.113 millones es muy fuerte, ¿eh? Yo les señalo que BBV, Santander, sus grandes gerentes generales de esas empresas vinieron a México y dijeron, aquí obtenemos ganancias que no obtenemos en España, nada más, ¿eh? O sea que nos han reconquistado, pero ahora no por armas, sino por estas cuestiones de los tratados de libre comercio, y se están llevando ganancias, nada más BBV y súmenle ahí Santander, 6 y 3, 9, son casi 70,000 millones de pesos entre los dos. Utilidades que van para allá, ¿o qué? Vienen acá a invertir, bueno, se ha de ser, hay que creer en ese cuento, ¿no? Bien, luego, lo que sigue, por favor, rápido. Sí. Lo más llamativo es que, entre paréntesis, la información es que es de la CNBV. En ese mismo 2021, entre paréntesis, hasta noviembre, con utilidades netas de ensueño, la banca que opera en el país registró una caída anual de 3.2% en la captación total de recursos. Sus activos totales disminuyeron 3.4% y la cartera de crédito vigente real se redujo 3.7%. A pesar de ello, las ganancias fueron espectaculares. Tal vez su nicho de protección sea el crédito al consumo, mediante el cual exprime a la clientela a niveles de agio. De hecho, la citada comisión detalla que, entre comillas, entre febrero y noviembre de 2021, dicha cartera registró un aumento de 76,000 millones de pesos, equivalente a un aumento de 2.6% en términos reales. El flujo mensual del crédito del consumo por 36,000 millones observado en noviembre fue el mayor incremento histórico mensual registrado. ¿Qué opinas? Pues que aunque según fue una caída pequeña, pues sigue siendo muchísimo lo que se están llevando, ¿no? Creo que tienen unas tasas demasiado elevadas y pues aún así tienen ganancias muy buenas. Claro. Y dice, tal vez, ¿no? Eso de nicho de producción, entre comillas, es importante ese crédito al consumo, o sea, las tarjetas de crédito, que es lo más importante. Y ahí vemos la tragedia un poco, y es para que unan esta lectura con lo que dijo Michael Roberts cuando dice, pues estas cuestiones han disminuido del empleo y se van al crédito. O sea, la gente no tiene dinero y entonces, pues, ¿qué recurren? Al crédito, a la tarjeta, y comienza un círculo vicioso muy perjudicial. Pero es para la gente, no para los bancos. Ellos te otorgan la tarjetita y tú dices, ahí tengo mi tarjeta. Pues sí, pero la tarjeta hay que pagarla. O sea, la gente probablemente cree que no hay que pagarla nunca. No es cierto. Porque esto es exactamente lo que se llama la cartera vencida. Y eso es impresionante de los bancos. Ha aumentado en un nivel alarmantísimo, ¿eh? Ya está prohibido que los burós de los abogados le estén hablando a la gente, pero años anteriores les hablaban a la gente que debía. Y casi día, mañana, tarde y noche, en todo el día. Otra cosa es que dice que va a nivel de agio, y agio es una cuestión de usura muy fuerte de los bancos, porque el crédito lo han elevado. Y si esto, la Fed aumenta las tasas de interés, pues hay nanitas, estos se aprovechan de eso, ¿eh? Y encarecen el crédito, pero brutalmente, compañeros. Entonces, obvio que, bueno, habría que ver esto de las situaciones de a quién se unen
los grandes bancos centrales, ¿sí? Pues para dictaminar esto. Vean las ganancias bancarias, además en nuestro país, son impresionantes. 444 millones por día, pues ay, nanita. ¿Quién no le gustaría ganar 444 millones por día? Bueno, ya era 400 o 100 por día. Ahora, ¿cómo explicamos esto en noviembre? Pues ese festivalito que hacen, ¿no? Eso de... No me acuerdo en noviembre cómo se llama. ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Alguien de ustedes se acuerda? El Gran Fin, ¿no? Creo que se llama. Sí, el Buen Fin. El Buen Fin, pues, el Buen Fin, pero para ellos, ¿no? Y dicen, ese crédito 36 observado en noviembre, pues sí, pues exactamente, cuando fue eso del el Buen Fin, pues ellos se beneficiaron. Ahora la gente va a meterle a la tarjeta, pero sabroso, en noviembre de 2021. Y hoy, enero 2022, comienza, ya sabemos de ese año, la famosa cuesta de enero, que ya siempre ha sido muy fuerte para México. El deterioro del empleo, el deterioro de los salarios, etcétera, etcétera. Y en un círculo vicioso muy perjudicial para la gente, ¿no? Más que para las grandes empresas, ya vienen al capital financiero. ¿Algún comentario que alguno quisiera o alguno hacer rapidísimo antes de entrar a nuestra lectura de este día? ¿Alguno o alguna que quisiera hacer algún comentario sobre esto? ¿O no? ¿O alguna? ¿Nadie? Pues ahí lo vieron prácticamente. Esta tragedia que analiza. Por eso intenté que viéramos tanto Michael Roberts, ¿no? ¿Sí? Y que pues luego no se toma en cuenta, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Y retomo lo que le decía, las previsiones. Que hay que prever qué puede pasar. Y que el discurso dominante de la ideología capitalista dice, pues no, pues hay que seguir aquí como si no hubiera pasado nada. Pues no. El problema es que sí pasa, compañeros. Vean que estaba hablando del empleo. Escribió sobre el empleo. Y si el empleo en algún momento ese compañero oigan ahí nomás, cierra tu micrófono, compañero, por favor. Gracias. Eso se agudiza a aquellas salariales muy fuertes. Les recomiendo algo fácil dentro de análisis disciplinar de la UNAM, que está aquí en el internet, donde habla del poder adquisitivo de la caída desde unos 15 o 20 años atrás, que era muy fuerte la caída del poder adquisitivo del salario, ¿no? Bueno, ya en materia sobre esto del mercantilismo francés, ¿no? Ya vimos el mercantilismo español, un poco, ¿no? Fue muy importante, ¿no? Como inicio de nuestro análisis, ¿no? Pues este mercantilismo francés es muy importante y señala el autor que he retomado, Godolfino Juárez, en el ¿Perdón? Señala, ¿no?, sus características principales. La Francia de los siglos XVI y XVII. Es parte de este mercantilismo que hemos estado señalando, ¿no?, con sus características generales. Y lo primero que señala este autor es que la Francia de esos años no tenía para nada una industria fuerte, y menos comercial, en comparación que tenían Inglaterra o Holanda. Sobre todo más Inglaterra, ¿no?, que es un poquito más que Holanda, ¿sí? El país tampoco tenía minas de plata. nada, ni tiene, ni plata ni oro, ¿sí? Entonces, sí implementó, retoma un punto fuerte
del mercantilismo, que es el comercio exterior, la política comercial. Eso es importante ver. ¿Sí? Recuerden, estamos hablando del mercantilismo en forma general. Por eso, ya que hago un pequeño paréntesis, yo quiero que cuando vaya a hacer su ensayo final, ¿sí?, ustedes analicen, ¿no?, qué importancia tiene hoy para el mundo económico el comercio exterior. Porque los primeros que lo tocaron fueron los mercantilistas de estos siglos. La acumulación de metales, la plata y el oro. Estados Unidos y Canadá pues, están llevándose de acá de nuestro país oro y plata. Oro y plata. ¿Es importante para ellos tener metales? Pues yo creo que sí. La pregunta, ¿por qué México lo hace? ¿Por qué México no lo hace? ¿Por qué México permitió que se le llevaran oro y la plata? ¿Por qué? No sería liberalismo, exactamente. Ahí está la respuesta. Eso de que hay que abrir el mercado, hay que darle oportunidad al capitalismo, que pues ahí está. Denle el oro y la plata, se lo llevan ellos, tranquilamente. Y ya pusieron sus ojotes en el litio, ¿eh? Por eso la reforma energética. Ya ve que por los años por venir el litio va a estar muy importante. Y México, por ejemplo, nuestro estado en Puebla tiene litio. Quizás no como otros estados allá en el norte, pero tiene también litio. Queda. Entonces, por favor, pongámonos las pilas para ver que muchas cosas que ya se hablaron antes, o ya se escribieron, mejor dicho, antes, pues todavía tienen una trascendencia brutal. También hablaron, o también escribieron, además de la acumulación de metales del comercio exterior, el proteccionismo. Fíjense. ¿Y quién es el país que hace más proteccionismo? Nada más se llama Estados Unidos. Es el país que hace más proteccionismo. Ah, eso sí, alegar que el proteccionismo es malo, pero lo hace. Pues sí, pues para que entren ellos. Ahí está el discurso. ¿Va? Así les pongo ahí, ¿no? Que lo que más tenía Francia era un comercio muy fuerte, una agricultura muy fuerte. Eso sí, aunque ya en el siglo XVIII va a ser agua, más o menos 5 a 6 millones de campesinos comienzan a padecer, porque estamos hablando de feudalismo también, compañeros, no se les olvide. Hay que analizar todo. Y este sistema feudal era brutal. Entonces, si aquí se está hablando que hay una economía más o menos próspera de la agricultura y el comercio, años posteriores, hijo, esto va a tener un problema muy serio. Porque no se les olvide que en Francia estalla la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. Pero no estalla nada más porque quisiera. Es por el deterioro de la vida de los campesinos. Queda claro. Exactamente ese 14 de julio, el precio del pan, ¿no?, según un historiador económico francés que tiene un libro fabuloso sobre esto, señala que ese 14 de julio exactamente, el precio del pan llega a su precio más alto. Bueno, dijeron los franceses, al diablo, y vámonos. Entonces hay que ver todas estas cosas con mucha atención. Entonces, tenían artesanías, artículos de excelente calidad en algún momento, sí, y en algún momento tenían también una clase mercantil muy fuerte. En contrapartida, que yo se los he dicho, España descuidó todas sus actividades productivas y que, confiada en esa cuestión del oro y la plata y todas esas cuestiones, ¿no?, pues trataron de retener el oro y la plata que venía de como se lo dije, no nunca lo pudieron hacer. Francia no tenía minas, se lo señalo, ¿no? Pero su problema no era retener, como los españoles, los metales, sino adquirirlos. Y esa es otra cosa que es importante de ver. O sea, los franceses, dijeron, pues si los españoles tienen mucho oro y la plata, pues vamos a quitárselos, que ese oro y la plata venga acá. Y aquí van a comenzar la acumulación de Francia y más adelante Inglaterra. ¿Sí? Y el mejor método que idearon para apropiarse de ese oro y la plata fue el comercio exterior, nada más, a través de esos intercambios comerciales. ¿Sí? Entonces, la corona, el rey,
es una clave muy fuerte porque surge como la entidad apropiada y la actividad, y su actitud viene a provocar una acentuada orientación hacia la política estricta de reglamentar las actividades económicas a efecto de alcanzar monedas, metales, en la nación. Así, varios escritores van a salir. Ya está el gran Jean Bodin, un filósofo, ¿sí? Ven sus fechas de nacimiento y de muerte. El Jean-Baptiste Colbert, uno de los grandes mercantilistas, ¿no? Muy cercano al rey, Jean-Baptiste Colbert, ¿no? Entonces, René Girard, en su obra Historia de las Doctrinas, ¿no?, económicas, también son muy importantes porque son cuestiones de teoría. Uno de los grandes es Bodin, ¿no? Jean Bodin, que escribió obras de economía y de política, más en el momento de política que de economía, ¿no? Y hay un libro muy interesante acerca de las monedas y el encarecimiento de todos los productos, ¿no? Sobre todo porque habían escrito una obra que se llamaba Paradojas, ¿no? Jean-Baptiste Colbert, otro de los grandes mercantilistas, ¿no? Escribió libros sobre la política o filosofía política, que podríamos considerarse como un determinismo, si me permiten, geográfico. Y hace un estudio muy profundo de las funciones de la hacienda pública, o sea, de la corona. Aquí todo es la corona, no el Estado, no se les olvide, ¿sí? Y tiene puntos muy importantes. Lo que significan las conquistas. Es importantísimo que lo veamos, ¿no? Lo que hemos visto de la guerra. Piensen en las conquistas que nos hicieron a nosotros, ¿no? Las conquistas, los regalos, así lo señala, las pensiones o tributos de los aliados, o sea, ¿cómo voy a tener los aliados para que me lleven a este tipo de guerras o forma de cómo tener mayor forma de apropiarse de los metales, ¿no? El tráfico comercial, importantísimo para ellos, los derechos al comercio exterior, los impuestos, ¿no? Piensa que eso es también algo importantísimo. Si quizás nos hubiéramos tomado todo el pensamiento histórico 3, que es México, por ejemplo, hasta muy entrado el siglo XIX, México tenía un caos con los impuestos, ¿no? Y no es hasta mediados del siglo XIX cuando más o menos se pone un orden para que la gente trate de pagar los impuestos. Vean las cuestiones, ¿no? Cuando era una preocupación en la Francia, ¿no? ¿Sí? Entonces sí es importante, ¿no? Y volviendo al texto un poco de Jean Bodin, ¿no? Él se preocupó por las alteraciones en las monedas. Ya esto lo sabían de años anteriores, ¿no? Porque las alteraciones en el dinero, la moneda, el problema es que no tenían metal en algún momento. Entonces su encarecimiento no era de carácter real en algún sentido, sino simplemente nominal. Pues en algún momento, en términos de metal, las cosas costaban lo mismo. ¿No advirtió en algún momento Bodin que el dinero nominal se había alejado de su valor real? Este Bodin responde que el encarecimiento era real, que el alza de los precios era la consecuencia de la abundancia de los metales preciosos, del oro y la plata, en el país, y de los monopolios. Los monopolios franceses eran muy fuertes. En algún momento también intervenía la reducción de la oferta de los productos para consumo interno con motivo de satisfacer la demanda externa, se encarecía. O sea, como estaba preocupada Francia porque tuvieran cuestión de su comercio exterior, comienzan a desviarlo para que se satisfaga eso. Es muy importante, pero se va a encarecer internamente los costos en tu país, los precios en el país. Y luego también, ¿no? Esto del problema de los metales era el consumo tan grande que hacía, los Bodin lo llaman como el consumo suntuario, que eso es importantísimo. ¿Qué es lo suntuario? Lo que gastaba la corte. ¿Sí? Eso realmente salía
cualquier cuestión, compañeros. O sea, vestirse como noble es una cuestión del feudalismo. Vestirse como noble, pues representaba una cuestión impresionante. O sea, ya a punto hasta allá la Revolución Francesa, las reinas que estuvieron ahí, Josefina por tanto, vestidos carísimos, joyas y todo, y pues le pedí a mi joyero un collar de 30, 60 mil francos, 80 mil francos de ese tiempo, pero eso era carísimo, no podía ser de millones. Perfumes, vestidos, zapatos y todo, ¿no? Lo que están viendo ahí del Rey Sol, pues el Rey Sol es impresionante porque dice, bueno, aparte del gasto suntuario, tengo de tener un chateau, un castillo adecuado a mi relinga. Él fue el que creó la cuestión del État c'est moi. El Estado soy yo, Luis XIV, el Rey Sol, ¿cómo se llama el Rey Sol? Aunque también es el que hace el ballet, este famoso Rey Sol. Y le decían Rey Sol porque se trataba de imaginarse como el sol. Él decía, yo soy el sol del ballet. Por eso es el Rey Sol, Luis XIV, ¿no? Y su palacio de Versalles de 300 habitaciones con los jardines más espectaculares de Francia, compañeros. Cuando vayan allá, dense una vuelta y van a ver un palacio enorme, pero eso había que mantenerlo. Pues, más imagínense 300 habitaciones. Y este famoso Luisito hacía unas verdaderas bacanales, ya sé que la bacanal es una cuestión de comida exagerada, que eso es costo, que eran pasteleros y carniceros y todo eso es costo. El rey no paraba en gastos. ¿Cuánto cuesta? Sí, que lo pague las arcas del rey, sí. Pero eso implica un costo. Pero hacer una fiesta, ¿no? Imagínense una fiesta nada más para 200 personas, con vinos y todo. Eso es impresionante. Los que han analizado el Estado francés de la Revolución Francesa han señalado que los caballos del rey que tenía ahí, esos caballos comían mejor que el pueblo. Pues nada más imagínense lo que han de haber comido los famosos caballitos. Mientras el pueblo, pues sí vino, ¿no? Pero vino de calidad menor, vino y pan, eso era lo que comía el pueblo francés. Entonces, es importante porque uno habla de estos procedimientos, ¿no? Y sí hay que verlos en toda su dimensión. No nos podemos referir a todos los grandes economistas, mercantilistas o mercantilistas en mejor sentido, franceses, porque hay varios, ¿no? Hay otro que es Guenard, ¿no? Que fue un mercantilista muy interesante, ¿sí? Aunque para otro economista más actual, como Joseph Schumpeter, es importante porque publicó un libro de economía político, ¿no? Que fue realmente su único mérito, y este tratado es una obra mediocre, según Schumpeter, que carece de originalidad, aunque es importante, ¿no? Porque, bueno, ya en algún sentido es interesante. Y otro economista, Guenard, dice, pues bueno, Moncher no escribió una obra científica, sino una especie de informe acerca de la economía nacional y de los medios para mejorarla. Pero hay algo que podemos rescatar sobre este traté de la economía política, Tratado de la Economía Política, que es el nombre para traducir español, sobre la cuestión que toca este hombre, que es importante y que no quisiera que se olvide, a la agricultura. Ojo con esto, compañeros. Ya Montesquieu habla de la agricultura, y esto va a ser muy importante porque más adelante la fisiocracia lo va a retomar. Porque para Montesquieu lo más importante, aunque es una copia también de Bodino, es que es una fuente de riqueza. Ya Montesquieu acepta el valor de uso y el valor de cambio. No confunde un poco como otros la riqueza de los metales preciosos, del contenido. Es un partidario muy fuerte, Montesquieu, de incrementarles o fomentar las manufacturas. O sea, lo que habíamos hablado de la cuestión de
el comercio exterior, ¿no? Aunque las llama riquezas artificiales, porque se va más con la agricultura, y lo que va a aparecer más adelante con los fisiócratas es importante, critica la sociedad, el lujo y la holgazanería, ¿no? En relación a lo que señalaba yo, Luis XIV y la corte, ¿no? Porque los nobles, aunque vemos algunas películas, ¿no? Donde ven a los nobles ahí y todo eso, pues no se hace una cuestión más importante de análisis, pues son holgazanes realmente, porque nada más se dedicaban al juego, a administrar sus haciendas, que realmente se las llevaban sus administradores personales, ellos nada más exigían dinero, unos rentistas muy fuertes, ¿no? Exigían dinero, pero él vive con lujo. Él trabajar, pues ¿cómo trabajar? Ahorita me imagino después de la bacanal, que era una fiesta brutal y todo, se han de ir levantados como a estas horas prácticamente, entre 12 y 1 de la tarde, pues nada más vayan bien, tienen que descansar, ¿no? Y pues van a desayunar y alguna cosa, van quizás a la iglesia porque eran muy católicos, ¿no? Después la comida y después prepararse para la fiesta otra vez, porque las fiestas eran casi todos los días, compañeros, eso sí, o alguna actividad que se le ocurría al rey, porque eran muy ocurrentes, ¿no? Vámonos de casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a escuchar una obra de teatro, etcétera, etcétera. O sea, poco realmente trabajaba. Los reyes no trabajaban gran cosa, porque se dedicaban realmente a ver los asuntos más urgentes del país, ¿no? Ellos estaban preocupados de otras cosas. Sí, cuando había un antecedente fuerte de una guerra, entonces se olvidaban un poco de eso y se iban a esos asuntos, pero de ahí en fuera, totalmente dedicados a otra cosa. Este Colbert es muy importante, ¿no? Porque sí realmente es un proteccionista muy fuerte, ¿sí? De ahí la frase del colbertismo, ¿no? Sinónimo en algún momento del mercantilismo francés. Es muy importante porque este colbertismo es un proteccionismo muy fuerte, muy radical, podríamos decirlo, ¿no? ¿Sí? Aunque esta actuación de Colbert no era exclusiva del Colbert o de Luis XIV, sí se desarrollaba en mayor o menor medida en casi todos los monarcas absolutos. O sea, casi todos los monarcas, acuérdense ahí del absolutismo que leyeron de Perry Anderson, donde hablan que el monarca llega a ser el dominador total de la política y la economía de sus regiones, pues son absolutos, monarcas absolutas, y que imponen una forma muy fuerte de opiniones, ¿no? Colbert sí hacía críticas y todo, pero a un momento son sugerencias. El último que toma la decisión son los reyes. Eso es importante que ustedes lo vean, ¿no? Ya hablando de política en estricto sentido. Difícilmente el rey, si tenía una idea o una cuestión sobre esto, difícilmente la cambiaba, ¿sí? Por eso Luis XIV dice, no pregunten, porque le decían, oiga, ¿y Francia cómo está? No pregunten por Francia, pregunten por Luis XIV. Así, por eso decía, esa frase es muy fuerte, el absolutismo, le passez-moi. No pregunten por Francia, pregunten por Luis XIV. Si Luis XIV está bien, así decía con esa cinismo, si Luis XIV está bien, Francia está bien. Nada más vayan viendo. Y esto fue un pensamiento que no. Esto de los Luises es importante, se ha analizado también, no crean que no. Sobre todo para los historiadores dedicados a esto, a la política. De la política en Francia, ¿no? Porque esas posiciones tan radicales pues conllevaron a procesos muy fuertes, ¿no? Porque aquí nada más hablamos en el momento de que la economía está aquí y esto y el otro, pero había que ver cómo estaba la sociedad, ¿eh? Por eso les digo que más adelante va a estallar la Revolución Francesa, ¿queda claro? Porque ya se venía arrastrando pobreza y pobreza desde estos años, son siglo XVII. Entonces, 100 años después, que viven estos hombres, 80 años después, tantas han sido las contradicciones de este sistema feudal
que llevan al estallido de la Revolución Francesa. ¿Ah? Pues hay que ligar, hay que hacer un esfuerzo real por analizar estas situaciones, ¿no? En algún momento su proteccionismo fue la norma de su actuación política, pero también tuvo momentos en los que se manifestó sumamente partidario del libre comercio, sí tolerante con él, del libre cambio. O sea, por ejemplo, Colbert decía, hay que tener mucho cuidado con los otros países, porque si hacemos un proteccionismo muy fuerte, protegemos tanto nuestras manufacturas internas, ¿no? Que no permitimos que otros vengan a comerciar aquí, tenemos un problema, y lo advirtió fácilmente Colbert. Que ojo, cuando nosotros querramos mandar nuestras mercancías al otro país, ahí vamos a tener problemas. Y así lo señaló Colbert. ¿Por qué? Porque esos países van a reaccionar. Ah, tú sí quieres ponerme un proteccionismo fuerte en tu país, pero cuando tú quieres entrar al mío, no quieres que yo haga lo mismo. Entonces ya nos van a reaccionar con eso. Por eso dice que sí fue tolerante con esto del libre cambio, ¿no? O sea, pero hay que tomarlo todo, pero no a lo extremo, sino con matices prácticamente, ¿no? Esto en algún momento es importante porque su proteccionismo es por básicamente halagar al rey, ¿sí? En algún sentido, ¿sí? Porque como Luis XIV decía, pues ahí no se pone mis territorios en sol, que es una aberración muy fuerte, ¿no? Su proteccionismo estuvo reservado al ámbito exterior, al comercio exterior. En el interior reglamentó las actividades con el propósito de destrabar sobre todo la cuestión de las manufacturas, ¿sí? Los monopolios, de los obstáculos que representaba un desarrollado más actividad de las actividades manufactureras. Es que esos monopolios eran muy duros, ya, no permitían el libre comercio, ¿sí? En la Francia de esos tiempos, el comercio interno estaba pero súper controlado. Entonces cuando entra Colbert dice, no, debemos de romper estas cuestiones porque nos va a perjudicar a la larga. Si no permitimos que haya un libre comercio de nuestras manufacturas, de nuestros productos al interior de Francia, pues cómo se va a crear que una manufactura sea comprada por la gente de acá, ¿sí? Entonces es importante porque Francia, si quería seguir siendo importante en las actividades manufactureras, que eran importantes, una forma de acumulación, pues tenían que romperse ese monopolio que no querían los otros que se rompiera. En algún momento supo conciliar, o sea, supo llevar a buen arreglo a los comerciantes, los que traficaban, se llevaban las mercancías y los que producían estas cuestiones, ¿no? O sea, no somos industriales los productores de estas manufacturas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para que esas ganancias, ¿no? También pudieran llegar, ¿no? En algún momento, un enriquecimiento del reino por medio de los impuestos. Y lo vimos hace rato con una obra de Bodino. ¿Qué vamos a hacer con los impuestos? Porque la gente no era tan fácil como ya que pagaran los impuestos, ¿eh? Pero hay que verlo, ¿sí? Hay que verlo. Porque no se les olvide que en ese tiempo también otra que cobraba impuestos, si me lo permiten así, era la iglesia, con el famoso diezmo, ¿no? Y la iglesia no era una perita en dulce, compañeros. La iglesia, pues, según recuerdo haber leído, cobraba su diezmo casi semanalmente. Entonces, por eso la miseria del pueblo francés. Entre ricos e iglesia, hubo muchas concesiones. ¿Sí? Ya en algún momento hasta hubo, si lo ven, hasta más relación, porque si había problemas, como la iglesia tenía dinero en algún sentido, sobre todo los grandes, ¿no? Los arzobispos, de algún momento hasta cardenales, ellos eran los que tenían mucho dinero por el cobro del diezmo, y cuando los nobles tenían problemas, pues recurrían a la iglesia en algún sentido. Algunos monarcas también recurrían a la iglesia para que le prestara dinero para sus gastos.
Porque de repente los gastos eran enormes. Y luego además no se les olvide ni que había guerras. Y las guerras son costositas, pero bastante costositas. ¿Sí? Entonces, es importante que este gran Colbert, Jan Colbert, es considerado a un mercantilista que tenía como función principal crear un grado de desarrollo comercial e industrial como Holanda e Inglaterra. ¿Sí? Que en un momento quería llevar a Francia a que desarrollara cuestiones agrícolas como ellos. O sea, vayan viendo que es un poco el antecedente de la fisiocracia, ¿sí? Que se va a desarrollar en Francia. Entonces, es importante analizar este mercantilismo francés, ¿no? Por los puntos que ya toqué en algún sentido acá, ¿no? Y que son fundamentales del mercantilismo. Y que hay que analizarlo, sobre todo, no se les olvide que es una cuestión muy europea, ¿no? Mucho, muy europea. Esa es otra cosa que a veces se nos olvida, compañeros. ¿Sí? Estas primeras corrientes de pensamiento económico son totalmente europeas, ¿sí? No hay otro. Ellos van a retomar todo esto, ¿no? De esos países. Este mercantilismo nos lo trajeron a nosotros, compañeros. ¿Va? Acumulación de metales, España. ¿Qué es lo que buscó? Plata. Comercio exterior, bien. Fueron proteccionistas también. Lo implementaron. La Nueva España, en el Reino de la Nueva Colombia y en el Reino de la Plata. Entonces, hay que analizar en su conjunto todo esto del mercantilismo, la importancia que tuvo para esos siglos en el desarrollo de lo que nosotros conocemos como acumulación. ¿Sí? Van acumulando riquezas, y que como bien analiza, y lo vamos a ver más adelante, Marx analiza, si uno quiere explicar el éxito de Inglaterra, hay que ver que su acumulación originaria no comenzó en este siglo, sino comenzó cuando roba a España sus ganancias traídas de América. Ya se dedicó al robo, descaradamente. La reina, en ese momento, no conocía de Isabel, pero la reina de Inglaterra lo que le interesaba es que pues, las ganancias son importantes, el oro y la plata. Dicen los ingleses también, dicen, oye, ¿qué vamos a permitir que España siga acumulando oro y plata? No, vamos a ver cómo le hacemos. Y ella crea los piratas. La reina de Inglaterra crea los piratas, ella. ¿Verdad? Entonces, esto del oro y la plata hay que verlo con mucho plata y oro más que oro, porque también hay un proceso muy fuerte. En Inglaterra en el siglo XVI comienza a hablar del bimetalismo, ¿no? Está en discusión qué es más importante, si la plata o el oro. ¿Va? Y entonces, por la cuestión de controlar el petróleo, que ya lo van pensando ahí, la economía de esos años, de esos países europeos que se están formando ya, se están forjando más adelante como hegemonías capitalistas. ¿Queda? Recuerdo que antes de estos, ¿no? Estaba la hegemonía de Génova y Venecia. Siglo XV, XVI un poquito es España, pero XVII va a entrar Holanda. Todavía le dura hasta el XVIII. Y después va a entrar Inglaterra. ¿Queda? Pero todas en menor o mayor sentimiento aplicaron muchas cosas estos del mercantilismo. Acumulación de metales, claro que le interesó a Inglaterra. Holanda quizás no tanto, ella se fue más por el comercio. Pero Inglaterra sí le interesó los metales. Que sí le interesó los metales. ¿Va? Espero haya más o menos quedado claro esta situación del mercantilismo francés. Ya vimos el mercantilismo español, ¿no? Algunos representantes, ¿no? Lo que yo quiero es que vayan quedando las ideas más concretitas de este mercantilismo para que, vuelvo a repetirles, pues vayan tratando de ir pensando la importancia de estos principios en la economía mundial. Entonces la materia se llama análisis del pensamiento económico, ¿no?
Antes se llamaba historia del pensamiento económico, que es casi lo mismo, ¿no? Que hay que analizar un poquito más con detenimiento qué son estas políticas empleadas por los países europeos de ese año, que son realmente manejados por el rey. Él es el que maneja todo en algún sentido, es el que toma la decisión. Finalmente lo dice luego López Obrador en sus conferencias mañaneras, que Felipe Calderón no sabía lo que hacía tal o cual secretario. Pues claro que sí lo sabía, porque ellos se enteran. Los secretarios no pueden tomar una decisión sin que se entere el presidente, porque va de por medio muchas cosas. ¿Sí? Esto en la política actual, que en la política anterior, pues eso es lo que el rey se enteraba de todo, pero de todo. Y entonces el que tomaba la decisión pues era el rey, no había otro. ¿Quién hacía la política? Pues el rey, compañeros. ¿Sí? No había Suprema Corte de la Justicia, ni Cámara Legislativa, diputados y senadores, nada, ¿no? No había un poder ejecutivo, nada, era el rey. El rey es el centro de todas esas cuestiones. Hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa, el que toma las decisiones son los reyes. Pues se habla del Estado, sí, está bien, en algún momento, pero no existe Estado como tal. El Estado es una forma todavía muy abstracta para ellos. Aquí es el rey, el poder del rey el que toma la decisión. Ya parece que alguien le va a discutir algo al rey. No, pues le discutías y el rey se enojaba y te mandaba a la cárcel. En Francia te mandaban a la famosa Bastilla. Y ahí te podían encerrar hasta de por vida. Y te atreviste a cuestionar al rey. No era fácil enfrentarse al rey. O te mandaba a matar o lo que sea, o te desterraba. Ese era su poder del rey. Y piensan que son sociedades muy pequeñas. O sea, la Francia de esos años no había tenido más de... París no había tenido más de 30,000 habitantes. Pues se conocían. Entonces, analicemos también estas cuestiones de su política que a veces se nos olvida. Bien, bueno, repetirlo, espero que les haya sido agradable y también interesante lo que leímos con Michael Roberts, ¿no? Sobre las cuestiones del capitalismo a nivel mundial y rapidísimo lo que vimos con Carlos Fernández Vega para que veamos que todo lo que chilla el capital en algún sentido y un representante tan fuerte de ellos como es el capital financiero, que son los bancos en algún sentido, ya lo que en el caso de nuestro país pues hay que se han tenido utilidades, compañeros. ¿Sí? O sea, cuando se habla de deuda y todo, pues es muy probable que hayan sido los gobiernos los que estén endeudados. Pero no algunos sectores de la gran burguesía financiera. Bien, voy a pasar lista, ya estamos cerrando nuestra clase de este miércoles 12 de enero, ya tenemos 2 semanas, con la lectura de Sin Permiso. Quisiéramos un ejercicio para ver que la lectura de Michael Roberts, según mi modesta opinión, no es tan sencilla, compañero, y además es muy largo. Y tratemos de hacer una síntesis, ¿no? Que a veces es importante hacer. Bien, pongan atención, voy a pasar lista, les recuerdo que ya saben, a partir del lunes empecé a pasar lista, la semana pasada todavía no. Bueno, es obvio, no podían, les di oportunidad de si querían cambiarse de horario, no, pues podían hacerlo, no había problemas, yo no me enojo. Y podían hacerlo, ¿no? Entonces ya a partir de esta semana ya la lista ya va a estar pasándose al final de la clase, ni a principio de la mitad, para ver si están realmente o con esta cuestión, pues a lo mejor también pueden presentarse hasta el final. Gabriela Aguilar. Presente, profesor. Becerra. Presente, profe. Bonilla. Presente, profesor. Castillo. Presente. Contreras. Presente, Cordero. profesor. Contreras. Cordero. ¿Qué dijo, profe? Cordero. Ah, sí, soy yo, presente, perdón. Cuellar. Escandón. Presente. Flores Alan. Presente, profe. ¿Leíste tú el artículo? Sí.
Que gracias, es que no. Flores Daniel. Presente, profesor. García Angélica. Presente, profesor. Garzón. Presente, profesor. Hace rato te hablé, Garzón, y no me contestaste. Había ido al baño, perdón, profe. Está bien. Pero ojo, González León. Presente, profesor. Hernández Luis. Presente, profesor. Hernández. Herrera. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Juárez. Presente, profe. Juárez Lucero. Juárez Gerardo, ya dijo. Márquez. Presente. Martínez. Presente, profe. Mendoza. Montes. Presente, profe. Dijo Montes, ¿verdad? Sí, Montes. Nada más es el único Montes. Es que Morales. Sí, no te preocupes. Presente, Morales. profe. Presente. Muñoz. Sí. Muñoz. Presente, profesor. Pedraza. Presente. Pérez Joel. Presente, profe. Portillo. Luis. José Ramírez. Presente. Rodríguez Mario. Presente, profesor. Rojas Susana. Presente. Salas. ¿Qué Salas, profe? Sí. ¿Yo? ¿Vas? Presente. Sí, nomás. ¿Y hay Salas, verdad? Salas. Sí, Salas, no hay otro. Bueno, sí hay otro, perdón. Sala Lisbeth, perdón, sí hay otro. Sala Presente, Lisbeth. profe. Presente. Sánchez Manuel. Sí, Sánchez Manuel. Presente. Saucedo. Presente, profe. Presente. Silva. Presente, profesor. Soriano. Presente, profe. Torres. Presente, profesor. Valdés. Presente. Vázquez Ángel. Vázquez Carlos. Presente, profesor. Bien. Y si alguno faltó, no me yo, ahí ya saben un rapidito al chat, aquí estoy presente, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra cosa ni dudas de eso, pues nos estaremos escuchando el próximo lunes, ¿no? Ya se dieron más o menos cuenta de la lectura de Michael Roberts, que yo creo que ya lo terminaremos de analizar la próxima semana para hacer ya el ensayo de la otra semana, ¿no? Por hoy es todo, que tengan la mejor de las tardes, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias.